Bienvenido al curso de Introducción a Microsoft Teams. Mi nombre es Santiago y estaré guiándolos en el curso de hoy. Después de la sesión de hoy, usted podrá configurar su perfil en Teams, administrar sus notificaciones, usar el chat para conversaciones uno a uno y grupales, programar y llevar a cabo reuniones, como también alinear su trabajo en equipos. Tengamos una vista general rápida acerca de Teams antes de avanzar. Microsoft Teams es tu one-stop shop para todo lo que haces. Integra quién y qué haces en un solo espacio. Podrás chatear y llamar a colegas, proveedores y clientes. Puede programar reuniones, colaborar en documentos y administrar proyectos con sus recursos en un único espacio. Ahora usted será capaz de acceder a todos sus archivos y aplicaciones desde una única ubicación, enviar mensajes a cualquier persona, incluso cuando están sin conexión, reducir el control de versiones de documentos al recopilar comentarios, hacer que una reunión sea más atractiva. A continuación, veamos lo que es chatear y llamadas en Teams. La comunicación es instantánea, organizada y persistente. Puede darle usted el formato que quiera a sus comunicaciones para destacar mensajes o también para divertirse con los GIF y los emojis. Usted puede adjuntar, abrir y editar archivos en forma conjunta con su equipo de trabajo. Vamos a ver cómo se ve un equipo en Microsoft Teams. Esta es la pantalla de Microsoft Teams. Sí, usted en este momento está viendo una ventana donde yo veo los chats que tengo uno a uno con la gente, pero antes voy a tratar de ubicarlo en lo que Teams nos muestra en este momento. Arriba a la derecha tenemos el perfil, donde vamos a poder entrar, modificar algunas opciones que lo haremos luego. Luego acá a la izquierda está el menú de opciones donde yo puedo ir cambiando entre las diferentes funcionalidades principales que nos da Microsoft Teams. Luego acá, en esta columna, yo tengo la lista de chats o contactos sugeridos para chatear. Y por último tengo la ventana de contenido, donde voy a ver el contenido de los diferentes chats que yo puedo tener dentro de Microsoft Teams. Lo primero que vamos a hacer es revisar las opciones del perfil. Desde aquí yo puedo cambiar mi imagen. Puedo subir la imagen que yo quiero o quitar la que tengo actualmente. También puedo establecer un mensaje de estado para compartir con la gente. Quizás me fui de la oficina y quiero dejar una nota para que se contacten con mi manager o con quizás un par, donde también puedo poner a partir de cuándo este mensaje de estado se va a eliminar. Desde aquí, en la opción configuración, yo voy a poder modificar diferentes opciones, no solamente la temática de Microsoft Teams, sino también algunas cuestiones de privacidad, como por ejemplo, poder definir quién puede escribirme cuando yo estoy en el estado de no molestar. También puedo customizar algunas opciones de notificaciones que quiero que me lleguen, no solamente a mi centro de actividad que vamos a ver luego, sino también como push notification a mi equipo como a mi celular. También voy a tener la opción de modificar algunas cuestiones con respecto a las llamadas. Por ejemplo, si yo quiero que las llamadas primero me suenen en la computadora y luego se me dirijan a mi celular, que suenen los dos al mismo tiempo, poder configurar el correo de voz y los diferentes tonos. Ahora bien, vamos a empezar un chat con alguien. En este caso yo tengo aquí un chat con Alex, pero desde este icono de iniciar nuevo chat podría tranquilamente escribir la persona con quien quiero hablar y al estar integrado con Azure Active Directory me va a empezar a sugerir las personas con las que yo quiero chatear con solo escribir las primeras letras de su nombre. En este caso hablaremos con Diego. ¿Sí? Desde aquí podremos enviar un mensaje, fíjense, ahí se está enviando ese mensaje, pero también yo voy a tener la opción de hacer una llamada con Diego, voy a poder hacer una videollamada, voy a poder sumar una tercera persona desde aquí, al igual que anterior, solamente escribiendo las primeras letras, Teams me va a sugerir esa persona, o bien puedo empezar a enviar un mensaje con formato especial. Podría ponerle negrita, podría escribir diferentes tareas y agregar el bullet para que tenga un formato más adecuado a lo que yo le estoy queriendo comunicar. Podría resaltar una tarea en particular. Fíjense, envío el mensaje y se ve de esa forma. También puedo mandar emojis, como ya sabemos, o los tan populares GIF y stickers que hoy inundan las redes sociales. Como también voy a poder
cargar un archivo para compartir con esta persona. Como mencioné, de acá podemos agregar a alguien. Eso es algo que generalmente puede ser muy útil. Fíjense que yo ahora voy a agregar una persona. ¿Sí? En el momento de agregar a Irving, se puede empezar una nueva conversación con Diego y con Irving, ¿sí? Donde podré tener las mismas funcionalidades que tuve anteriormente, compartiendo mensajes y demás. Ahora bien, algo importante que yo puedo hacer, fíjense, yo agregué una persona, por ejemplo, pero algo muy útil que tiene Microsoft Teams es la posibilidad de mencionar a la gente, más que nada por necesidad de querer llamar la atención o requerir su presencia, su participación o simplemente porque le estamos solicitando información. Hola, bienvenido a este chat grupal. Entonces, fíjense, en este caso yo creé este chat, ¿sí? Y me he hecho una mención a Irving, ¿sí? Para que a él le llegue una notificación y yo estoy requiriendo su atención. Ahora bien, yo podría tranquilamente, por ejemplo, como mandé acá, copiar este mensaje, ponerlo aquí, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a mencionar a Diego. ¿Cómo estás? Vamos a poner, te dejo la lista de tareas. Se la envío. Pero quizás me confundí. Entonces yo desde aquí, apretando los tres puntitos, podría tranquilamente editar este mensaje, ¿sí? Y agregar la tarea número 4 que me había olvidado, en vez de volver a escribir todo nuevamente, ¿sí? Otra cosa que nosotros tenemos, por supuesto, en Microsoft Teams, como podemos tener hoy en día en las redes sociales, es la posibilidad de reaccionar a los diferentes mensajes con solo posicionar el mouse arriba del mismo. Algo muy bueno que también tenemos aquí es, a medida que ustedes vayan utilizando Teams y hablando con la gente, van a ver que su ventana de chats va a crecer, naturalmente. Pero bueno, quizás queremos tener siempre cerca algunos chats, porque quizás es nuestro manager o simplemente es un par con el que trabajo mucho, está en otra oficina o en otro país. Bueno, desde aquí yo puedo tranquilamente anclar el chat para que siempre esté en la parte superior y así me sea más fácil buscarlo, ¿sí? Para, para hablar con esa persona, perdón. Vuelvo nuevamente a la ventana de Teams. Pero bueno, la posibilidad de anclar un chat es algo muy útil porque a medida que ustedes vayan trabajando van a ver que la lista de chats se les va a llenar y vamos a querer buscar de forma rápida un chat. Eso no quita que ustedes tengan acá el buscador, donde yo tranquilamente podría buscar una persona o buscar un texto para que se me encuentre en todos los chats que yo tengo. Pero bueno, anclar una conversación es algo bastante útil y muy utilizado dentro de Microsoft Teams. Ahora bien, también otra de las funcionalidades que tenemos Microsoft Teams, si ustedes tienen esta opción habilitada, es la posibilidad de realizar una llamada a las diferentes personas o que están dentro de mi organización o fuera de mi organización. Yo tranquilamente podría cliquear hacer una llamada y acá elegir la persona a la que quiero, obviamente, perdón, a la persona con la que me quiero comunicar, o bien tranquilamente podría ir a mi lista de contactos si yo la tuviese cargada, fíjense, en este caso la tengo cargada, y podría tranquilamente desde aquí disparar una llamada también. Bueno, en este caso no me está dejando, pero porque yo estoy hablando de llamadas de Teams y lo que estoy mostrando son llamadas al número telefónico. Entonces, eso es algo importante que quiero destacar. Yo la demo que estoy mostrándoles hoy en día es la posibilidad de hacer llamadas de voz por internet dentro del mundo de Teams, pero también existe la posibilidad de hacer llamadas a líneas telefónicas siempre y cuando obviamente tengan esa capacidad agregada. Entonces, algo importante que quiero mencionar es eso, ¿no? O sea, Teams puede también ampliar sus capacidades para poder soportar ese tipo de comunicaciones. En este caso, todas las llamadas que yo puedo disparar desde aquí son llamadas a través de Internet, a través de la red, ¿sí? Para poder hacer una videollamada o una llamada telefónica, o bien hacer un nuevo llamado en equipos para poder, no sé, tener una reunión con mi trabajo, una reunión de trabajo con mi equipo extendido y poder, no sé, avanzar en alguna tarea que nosotros podamos estar teniendo.
obviamente. Vamos, déjenme volver a la presentación. Bueno, como mencioné, Teams apoya de forma única la experiencia de sus reuniones. Probablemente hoy en día usted envía una invitación de calendario, tal vez alguna documentación preleída, tal vez incluso le pida a otros que proporcionen materiales de apoyo, pero seguramente hace todo de diferentes lugares. Envía un correo electrónico, envía la invitación desde el calendario, genera un chat para hablar. Luego, cuando está en la reunión, usted espera que todos estén preparados. Con Teams, el proceso punto a punto de reunión es inherente por diseño. Puede programar reuniones desde Teams. Puede tener reuniones periódicas y programadas de una sola vez. Puede compartir archivos, grabar y acceder a la grabación y tomar notas en un solo espacio. Veamos cómo es Teams en acción durante una reunión. Ahora bien, nosotros vamos a volver a la lista de chat. Yo tengo acá un chat con estas dos personas, con Diego y Irving, y desde aquí podría tranquilamente disparar una reunión. Fíjense, solamente hago un clic aquí y aquí estoy. En este caso ya estoy unido, ¿sí?, a una reunión donde le está llegando a las otras dos personas que yo estoy requiriendo su asistencia a esta reunión. Para los fines de la demo, obviamente no están las otras personas que se van a sumar, pero solamente fíjense que hice un clic y ya tengo en un espacio de reunión donde si ellos se suman, podríamos tranquilamente hablar y compartir contenido, ¿no? Obviamente desde aquí yo quizás quiero sumar más personas, no solamente a Diego e Irving. Desde aquí, haciendo clic en este botón, podría sumar a alguien más, con solo escribir su nombre, ¿no? Fíjense, ahora Teams está tratando, bueno, en este caso como estoy en una demo, no me va a dejar, pero vamos nuevamente a la llamada para poder seguir avanzando con la demo. Pero como mencioné, fíjense, abajo a la derecha están Teams intentando llamar a los 3 participantes que yo invité. En este caso, como estamos en una demo, obviamente no se van a sumar, pero si así yo necesitase sumar a alguien más, de vuelta, clic en este icono y sumo a la otra persona. Obviamente que después puedo activar mi videocámara, puedo mutear mi audio, puedo compartir contenido desde aquí. Fíjense, podría compartir mi pantalla, podría compartir un archivo de Word, podría iniciar la pizarra para hacer un whiteboard con la gente que está, obviamente, en la reunión, ¿sí? O simplemente podría chatear con la gente durante la reunión o compartir notas, obviamente, que podamos llegar a tener. Es muy común que estemos compartiendo una reunión y estemos hablando de un sitio externo o de una librería de SharePoint y demás. Desde aquí yo podría compartir rápidamente ese vínculo con la gente presente en la reunión para que ellos puedan acceder y así la reunión pueda ser mucho más productiva. No solamente links, también obviamente archivos, ¿no? Por supuesto. Y algo no menor y muy importante es la posibilidad de grabar esta reunión. Es algo sumamente interesante porque a veces es algo, vamos a decir, frecuente, que quizás tenemos un reunión de equipo y alguien no se ha podido sumar. Quizás está de licencia, quizás está en un curso, quizás simplemente está atendiendo una emergencia laboral y no puede participar de nuestra reunión de equipo, pero de esta forma nosotros podríamos tranquilamente grabar la reunión que luego será automáticamente puesta en el chat como contenido de video para ser reproducido en demanda. Y de esa forma vamos a lograr que esta reunión sea más inclusiva porque vamos a permitir que las otras personas que no han podido participar puedan ver qué se habló, qué se dijo, cuáles son los temas que se llevó cada uno, ¿sí? Y así poder asegurar que nuestra próxima reunión, la semana siguiente, supongamos, sea efectiva. La gestión de proyectos es un espacio de trabajo bastante común que muchos de nosotros, ya sea participando o gestionando, seguramente hemos vivido como una experiencia buena o mala, dependiendo de cómo se haga. Equipos y canales proporcionan una manera única de gestionar procesos a gran escala con facilidad. Puede diseñar un espacio específicamente para su equipo para darle mejor soporte a la forma que están trabajando y aún puede administrar los procesos de reuniones y negocios, como también colaborar en documentos y aplicaciones. Hay muchas razones por las que los equipos y canales podrían ser la mejor solución para su grupo de trabajo. Estos son algunos ejemplos.
Puede configurar equipos para que coincidan con la configuración del modelo operativo de su organización. Es posible que tenga equipos de proyecto o equipos de planificación de eventos. Sé que a algunas empresas les gusta ofrecer oportunidades de redes sociales y también puede configurar equipos informativos. Estos son ideales para distribuir información a grupos grandes. Por ejemplo, es posible que tenga un grupo de usuarios de Teams donde está actualizando a sus miembros sobre las novedades que hay con la implementación de Microsoft Teams. Veamos cómo funciona esto. Volviendo a Microsoft Teams, aquí estoy, como mostré anteriormente, dentro de la ventana de chats. Acá a la izquierda yo voy a desplazarme a la opción equipos, ¿sí? Y en este momento estoy viendo todos los equipos que este usuario Megan que yo estoy utilizando pertenece. Pero para poder orientarlos mejor en lo que es un equipo, yo voy a crear uno de cero. Entonces voy a hacer un clic aquí debajo, voy a presionar crear un equipo. Vamos a crear un equipo desde cero. Aquí me pregunta qué clase de equipo será, privado, público, toda la organización. A ver, en este caso, privado quiere decir que las personas que quieran unirse a este equipo no van a poder hacerlo por sí solas. O sea, alguien que sea administrador de este equipo va a tener que autorizar su ingreso. Que sea público quiere decir que cualquier persona se va a poder unir libremente. Y toda la organización aparece porque estoy utilizando un tenant donde obviamente no hay tantos usuarios. Eh, como referencia, un equipo puede soportar hasta 5.000 miembros. Entonces, esta opción me aparece simplemente porque estoy en un tenant donde hay menos de 5.000 miembros. En este caso vamos a poner privado. Vamos a ponerle un nombre a este equipo. Vamos a ponerle, para variar, vamos a ponerle curso Microsoft Teams. Podríamos ponerle una descripción, espacio para crear y manejar el contenido del curso. Vamos a idear algo, más que nada para darle algo diferente a lo que estamos haciendo. Ok, Teams me felicita, porque obviamente yo ya creé el equipo, y este es el momento donde yo empiezo a sumar personas, ¿no? Entonces de vuelta empiezo a escribir los nombres, yo acá podría sumar gente, todos los que yo quiera. Vamos a agregar estos tres, que son los mismos que usé en la demo anterior. Desde aquí, obviamente, también podría especificar qué tipo de miembro es. Yo podría poner, bueno, que Diego sea propietario del Teams. Y esto quiere decir que cuando alguien, por ejemplo, solicite unirse, Diego o yo que estoy creándolo, vamos a tener que aprobar sumar a esa persona. Y también Diego y yo vamos a poder crear canales, vamos a poder modificar las opciones de configuración de este equipo y demás. Vamos a dar cerrar aquí. Y fíjense que aquí debajo me aparece curso de Microsoft Teams con un único canal. El canal es un espacio de colaboración y ustedes pueden crear hasta 255 canales. ¿Sí? O sea, podríamos dejar el canal general por defecto se crea, podríamos crear un nuevo canal y ahora les voy a mostrar qué significa. Podríamos crear material gráfico. Podríamos crear otro canal más que se llama cronogramas, pensando que, bueno, este curso lo podemos dar en diferentes lugares, en diferentes canales, pero fíjense que cada canal sí, es un espacio de colaboración diferente y lo vamos a ver a medida que yo empiece a generar algún tipo de interacción. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el canal general donde yo veo la pestaña publicaciones, que es donde yo podría tranquilamente empezar a tener colaboraciones, chats con la gente. Y acá hay una diferencia con el chat uno a uno. Fíjense que aquí aparece mi post y aparece responder. ¿Qué quiere decir esto? En equipos y canales, los chats se agrupan por tópicos. Es decir, yo genero un chat, como dije acá, genero un saludo, y yo podría empezar a responder y a mencionar gente empiece para que empiece a colaborar. Y todas las respuestas van a estar, digamos, relacionados con el tópico inicial. Ahora bien, yo podría generar un segundo chat, tópico 2, y fíjense que aparece abajo, ¿sí? Y acá en este tópico podrían mencionar a otra persona. Aquí podemos continuar nuestra charla.
¿no? Entonces, de vuelta, fíjense cuál es la diferencia entre un chat 1 a 1. Vamos a volver en el chat 1 a 1, ¿sí? Yo voy a tenerlo, voy a tener un mensaje, voy a poder, obviamente, enviarlo, por enviar, en este caso me envía una pegatina, pero fíjense que no está agrupados por tópicos, ¿no? Acá Isaac me envió este mensaje y yo fui respondiendo con esto, pero si vuelvo a equipos y canales, yo aquí tengo los que yo convertí y puedo responder sobre el tópico inicial. Esa es una gran diferencia entre el chat 1-1, ¿sí? Y equipos y canales. La interfaz es similar, pero la forma en la que nos comunicamos dentro de los canales es diferente. Ahora bien, yo estoy en la pestaña publicaciones. También puedo empezar a agregar diferentes pestañas. Fíjense, archivos, ¿sí? Desde aquí, yo tranquilamente podría cargar, ¿sí? Un archivo. Bueno, en este caso, como es un equipo nuevo, todavía no tengo preparada la... Acá está. Tenía que refrescar el canal. Pero fíjense, vuelvo nuevamente a la pestaña de archivos. Yo desde aquí podría compartir, o sea, cargar un documento que tengo, o bien también lo podría crear, ¿no? O sea, podemos hacer presentación del curso, lo creo, fíjense lo que sucede. No estoy saliendo de Teams y estoy abriendo PowerPoint, donde yo podría empezar a trabajar, ¿no? Y es más, obviamente, yo desde aquí, ¿sí? Donde estoy en este momento, incluso haciendo clic acá en conversación, podría pedirle a Diego, en este caso, te pido que completes los slides de este curso. Podría pedirle, obviamente, que trabaje completando los slides, ¿sí? De este curso. Cierro la ventana, la parte de conversación. Y acá tengo todas las capacidades de Microsoft PowerPoint, ¿sí? Embebidas en Microsoft Teams. Nuevamente, fíjense que yo no salí de Teams, ¿sí? Yo creé un PowerPoint, le pulso Microsoft Teams y PowerPoint, ¿sí? PowerPoint solo me está sugiriendo, obviamente, diferentes ideas para darle diseño a este. Eso es propio de PowerPoint, no es propio de Teams. Lo que quiero mostrar es que yo no salí de Teams y estoy logrando esto. Ahora vamos a apretar cerrar para volver a mi equipo. Fíjense, ya aparece el archivo que yo creé. Y si voy a publicaciones, ¿sí? Aquí va a aparecer que yo creé este archivo y también aparece el texto que yo escribí mientras estaba editando ese archivo. ¿Sí? Más que nada para que todos los que son miembros de este canal se den por enterados que, bueno, yo estoy trabajando en eso. Pero fíjense también que si yo cambio de canal, no hay nada. ¿Sí? Y eso es lo que quiera mostrar como diferente. O sea, cada canal es un espacio de colaboración diferente. Entonces, lo que sucede en general, ¿sí? Se va a mantener en general y lo que sucede en los diferentes canales radica ahí. Ahora bien, podemos tener un tiempo donde tenemos 40 canales y de vuelta, quizás yo trabajo en uno particular y no quiero estar scrolleando todo el tiempo para buscar mi canal. Yo haciendo clic en los tres puntitos podría anclar este canal, ¿sí? Y el canal, fíjense que me va a aparecer arriba de todo, el canal cronogramas extendidos, me aparece arriba anclado. O también podría decir, no, bueno, este canal mucho interés no tengo, mejor lo voy a ocultar. ¿Sí? Y acá aparecen todos los canales que están ocultos. Fíjense, vamos a desanclar cronogramas extendidos, yo lo voy a ocultar, ¿sí? Y voy a anclar el canal general. Acá está el canal general anclado, ¿sí? Bueno, ahora bien, tenemos archivos, como yo mostré anteriormente, y después tengo la pestaña Wiki. Estas son las tres pestañas por defecto que viene a la hora de crear un Teams. La pestaña Wiki podemos pensarlo como un bloc de notas donde podemos tomar minutas, escribir información asociada a este equipo o a este canal específico. Es una aplicación ya propia de Teams que nosotros tenemos disponible. Pero bueno, también tenemos la posibilidad de empezar a sumar aplicaciones propias de Microsoft o bien aplicaciones de terceros. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Tengo un set de aplicaciones para utilizar donde los puedo agregar con solamente hacer un clic. Como por ejemplo podría agregar un planner. ¿Sí? Un planner es una aplicación para organizar el trabajo en el equipo con facilidad. Tarda unos segundos en lo que es el setup y ya tengo el planner listo para ser utilizado. La verdad que les recomiendo también que
utilicen Planner, que es una aplicación excelente de Microsoft para la organización de trabajos dentro de un equipo. Ahora bien, volvemos a la solapa publicación y nuevamente Teams le alerta a todos los miembros del canal que yo he creado una nueva pestaña con Planner. ¿Sí? Esa es otra funcionalidad también que Teams genera. Y algo importante que yo puedo mencionar, haciendo clic en los 3 puntitos, ¿sí? Yo puedo establecer las notificaciones de este canal. Quizás yo, como estamos en un proyecto, estamos cerca del lanzamiento, necesito enterarme de todo lo que sucede por un periodo de tiempo, entonces podría tranquilamente activar, ¿sí? Que todo lo que sucede en este canal me lleva una notificación, ¿sí? ¿Y dónde llegan las notificaciones? Van a llegar al centro de actividades, como se ve aquí arriba, o también va a aparecer un pequeño pop-up abajo a la derecha cada vez que suceda algo, y en mi teléfono celular, si yo tengo Teams y utilizándolo en mi teléfono celular, me va a llegar también una notificación. Digamos, esto es porque quizás, como yo mencioné anteriormente, necesito por un periodo de tiempo tener notificado, o sea, ser notificado de todo lo que ocurre. Entonces eso lo puedo activarlo. Después, bueno, en un tiempo podría tranquilamente desactivarlo porque quizás ya las notificaciones pueden volver, digamos, a su estado normal, ¿no? Pero bueno, esa es otra de las funcionalidades que tiene Microsoft Teams. Entonces yo principalmente les mostré las diferencias entre lo que es un chat dentro de equipos y canales y les mostré también la diferencia, o mejor dicho, las capacidades que tiene dentro de equipos y canales para poder crear archivos, editarlo en conjunto y demás. Obviamente que desde aquí yo podría tranquilamente apretar este botón que está aquí abajo y disparar una llamada con todos los miembros del equipo. ¿No? Vamos a desactivar la cámara y podría apretar reunirme ahora. En este momento volvemos a tener una ventana de meetings como yo les mostré anteriormente. A todos los participantes del canal en donde yo creé la reunión les va a llegar una notificación de que Megan ha iniciado una nueva llamada para que ellos se unan. Entonces acá tranquilamente nosotros podríamos tener nuestra reunión, podría yo compartir contenido, podría simplemente grabar esta reunión para que sea consumida de demanda después. Y también incluso podría sumar personas a la reunión, ¿sí? Como mencioné anteriormente desde aquí. Fíjense, sube la reunión, vamos a valorarla, volvemos al canal y aquí ya queda también incluso registrado que sucedió una reunión que duró tanto y si yo la hubiese grabado, aparecería aquí para ser consumida a demanda. Vamos a revisar. Usted puede acceder a los chats en el menú de chats y a canales dentro del menú equipos, como yo mencioné. Las conversaciones de chat son privadas, mientras que las conversaciones de canal están pensadas para la visibilidad dentro de un equipo. En un chat usted puede tener entre 1 y 100 personas. En un equipo, como mencioné anteriormente, usted puede tener hasta 5.000 miembros. Si comparte archivos en chats, ese archivo se almacenará en el OneDrive de la persona que lo compartió y todos los cambios en ese archivo se actualizarán en esa misma fuente. Si usted comparte archivos en un canal dentro de un equipo, el documento se almacena en un sitio y carpeta de SharePoint y todos los cambios se guardarán en ese mismo origen. Por último, los chats son ideales para grupos pequeños, comunicaciones rápidas o conversaciones privadas. Los canales son ideales para conversaciones tópicas, proyectos complejos o a gran escala y transparencia de equipo. Teams es súper accesible. Equipos y canales proporcionan una manera única de gestionar procesos complejos a gran escala con facilidad. Puede diseñar un espacio para que sea lo que sus equipos necesitan específicamente para lo que están trabajando y aún pueda administrar los procesos de reuniones y negocios y colaborar con documentos y aplicaciones sin importar el dispositivo en el que usted accede a Microsoft Teams, ya sea un celular, ya sea una PC con Windows, ya sea una MacBook, ya sea un iPad o a través de una computadora vía un navegador como puede ser el Edge, el Chrome, Firefox, usted podrá tener la misma experiencia y colaborar con sus equipos y chatear con su gente sin ningún tipo de impedimento. Así que, ¿dónde vamos desde ahora? Hoy hemos hablado sobre cómo configurar su perfil y notificaciones para un uso óptimo y que usted será capaz de utilizar el chat y las funciones de llamada para las conversaciones uno a uno y grupo. También discutimos cómo programar y administrar el proceso de reunión de extremo a extremo y por último pasamos algo de tiempo
en la comprensión de maneras de alinear sus equipos y proyectos para hacer más eficaces sus actividades dentro de su equipo de trabajo. ¿Qué sigue para usted? Asegúrese de inscribirse en la siguiente clase y luego empiece a utilizar Microsoft Teams. Siempre decimos que la mejor manera de aprender Teams es entrar de lleno a utilizarlo, así que comience enviando chats, salude a un colega, intente enviar un archivo, comparta ese archivo a otro colega, utilice algunas opciones para darle formato a sus conversaciones como GIF, pegatinas, programe su reunión dentro de Microsoft Teams, utilice las características de equipos y canales con todo su equipo de trabajo y regístrese para su próxima sesión de entrenamiento en vivo, ejecutando reuniones eficaces con Microsoft Teams. Muchas gracias por asistir a la sesión de hoy.